Buenas tardes, catequista de la diócesis de Acarigua, Araure. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Mi nombre es Hilda Jiménez. Vamos a continuar con la formación de los catequistas de la diócesis de Acarigua, Araure. Esta tarde vamos a discernir sobre los elementos litúrgicos de la catequesis. Para todos sabemos que la liturgia ha sufrido una renovación a partir de 1965 con el Concilio Vaticano II. Cambiaron muchas cosas, entre ellas la forma de dar la misa. La misa se daba antes en latín, que solamente los sacerdotes la entendían, la daban de espalda, y como los feligreses no comprendían nada de la liturgia, se dedicaban a hacer el rosario y a leer libros piadosos. Todas estas cosas cambiaron a partir de 1965. La liturgia ahora es más participativa. Antes de comenzar a ver cuáles son los elementos litúrgicos de la catequesis, vamos a definir lo que es liturgia, después lo que es catequesis y después cuál es la relación que hay entre ellas. La liturgia puede definirse como el conjunto de acciones, fórmulas y cosas con que según la disposición de la Iglesia Católica se da culto público a Dios. En un sentido más teológico, puede definirse como todo culto público del cuerpo místico de Jesucristo, o sea, de la cabeza y de sus miembros. También puede considerarse como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo por la Iglesia. Esto está en el numeral 7 del Sacrosanto Concilio. Quiere decir que la definición aquí de liturgia está muy acorde, debido a que liturgia es una palabra griega que significa acciones libres del pueblo. Entonces aquí son acciones, fórmulas y cosas para rendirle culto a Dios. Es importante que el catequista conozca cuáles son esas acciones, cuáles son esas fórmulas y cuáles son esas cosas que se le rinden culto a Dios para poder dárselo a los interlocutores. Otra cosa que debemos entender es qué es lo que es catequesis. La catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero del Señor. Eso está en Mateo 28, 19, 20. Y cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es hacer que el anuncio de su Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona, para que su vida se transforme. Esto se logra a través de un acompañamiento, educando y formando en la fe y para la fe, introduciéndolo en la celebración del misterio. Numeral 55 del Directorio de Catequesis, que significa que el objetivo de un catequista es hacer que la palabra resuene en el corazón de los interlocutores. La palabra del anuncio de la Pascua resuene en el corazón de los interlocutores. ¿Y cómo hacerlo? Además de formarlo en la fe, es formarlo en la liturgia para que la comprenda y la pueda vivir. El primer elemento litúrgico de la catequesis es la relación entre catequesis y liturgia. Numeral 95 del Directorio de Catequesis. La liturgia es fundamental para la catequesis, porque resulta que la mayoría de los contenidos de la catequesis se encuentran en la liturgia. Por eso se complementa. ¿Qué quiere decir? Que primero se tiene que dar la catequesis para que se pueda vivir y celebrar la liturgia. En otras palabras, la catequesis es la parte teórica y la liturgia es la celebración y la vivencia. Otro elemento es educar en las actitudes que requieren las celebraciones de la Iglesia. Muchas personas piensan que las actitudes no se forman, sino que son innatas. Científicamente se ha comprobado que no. Las actitudes sí se pueden formar y enseñar a través del ejemplo. Pero ¿qué actitudes nosotros debemos fomentar en nuestros interlocutores? Principalmente la alegría hacia las celebraciones eucarísticas, la escucha atenta de la palabra, la oración, la alabanza de Dios, el sentido de comunidad y solidaridad. Todas esas actitudes debemos formarlos en nuestros interlocutores para que vayan comprendiendo la liturgia. En el mismo escenario tenemos educar tanto para la oración personal como para la oración litúrgica y comunitaria. La primera catequesis que debemos orar nos la dio nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que no fuésemos hipócritas, que teníamos que pararnos para que nos vieran para orar, que lo que teníamos que hacer es encerrarnos en un aposento y hablar íntimamente con Dios, que tampoco debemos hacer como los paganos, repetir tantas palabras, porque ellos pensaban que mientras más se repetía, más nos iban a escuchar. Por supuesto, esta es la primera catequesis sobre cómo orar que debemos darle a nuestros interlocutores.
pero también tenemos que formarlo en que hay varios tipos de oraciones. Por ejemplo, hay la oración personal, que ella es esa interacción dialógica con Dios, esa interacción íntima que se tiene con Dios, esa conversación. Y la otra es las oraciones comunitarias, es cuando alabamos a Dios en forma comunitaria. Y tenemos también las oraciones litúrgicas, que son aquellas oraciones que están institucionalizadas por la iglesia, se llama oficio de las horas, porque hay oraciones para alabar durante todo el día a Dios. O sea, oraciones de la mañana, oraciones del mediodía, oraciones de la tarde y oraciones de la noche. Importantísimo educar a nuestros interlocutores en ese tipo de oraciones. Pero lo más significativo es enseñarles la estructura. No importa qué oración él esté formándose, debe tener una estructura. Primero, tenemos que pedir perdón a Dios por nuestras infidelidades. Segundo, debemos agradecer por todas las bendiciones que recibimos. Tercero, tenemos que alabarnos por su maravilla. Y cuarto, reconocerlo como único Salvador. La oración, queridos catequistas, es muy importante para formar a nuestros interlocutores. Otro elemento es la presentación e interpretación de los ritos. Sabemos que el hombre desde la antigüedad ha necesitado símbolos, signos, gestos, ritos y lenguaje oral para comunicarse con sus semejantes. Pues esos mismos elementos los necesita para comunicarse con Dios. Por ejemplo, el rito. Es muy importante que los catequistas sepan qué dice ese rito a través de la palabra, para que se lo pueda enseñar a su interlocutor y dónde debe ir. En el mismo escenario tenemos la introducción al significado de los símbolos. ¿Qué es un símbolo? Es un signo que nos indica una realidad de dos maneras, de una manera tangible y de una manera intangible. Los símbolos tienen muchos significados, pero ¿qué es lo que le da el verdadero significado al símbolo? El gesto y la palabra que lo acompaña. Es ahí que los catequistas deben formar a sus interlocutores a identificar cuáles son los gestos y la palabra que acompañan el símbolo para poder conocer su significado. Un ejemplo, el agua tiene muchos significados. El agua principalmente nos lleva a que hay inundaciones, a que hay sed, o aquí hay el bautismo. Pero ¿cuándo vamos a saber que verdaderamente es un símbolo litúrgico? Sabiendo cuáles son las palabras y cuáles son los gestos que lo acompañan. Pila con eso. Respecto a los signos son elementos que nos llevan a una realidad. Es como una forma de conocer algo indirectamente. Por ejemplo, cuando nosotros llega a nuestra casa una persona mojada, enseguida nos lleva a la realidad de que está lloviendo. Por eso debemos darle estrategia a los interlocutores que identifique cuáles son los signos para que pueda entender la liturgia. Tenemos los gestos, son todas aquellas expresiones corporales. Por ejemplo, debe enseñársele a los interlocutores qué significa cuando se está de pies en la celebración eucarística, cuando se está de rodillas, cuando se está sentado, cuáles son los gestos que hacen nuestros sacerdotes cuando van a consagrar, cuando nos van a despedir. Todos esos gestos debemos decir su significado para que pueda seguir y vivir la liturgia. Tenemos otro elemento litúrgico de la catequesis que es la inserción con la liturgia dominical. Importantísimo. ¿Cómo insertamos nuestros interlocutores a la liturgia dominical? Muy significativo esa pregunta y la respuesta es enseñándole la estructura de la misa, o sea, la estructura de la celebración eucarística. Debemos decirles cuántas partes hay. Por ejemplo, el primer rito, el rito de inicio es el saludo y el acto penitencial. También tenemos la liturgia de la palabra, que hay una lectura del Antiguo Testamento, una del Nuevo, el Evangelio y existe la homilía. Debe decírsele por qué hay ese tipo de lectura, porque hay del Antiguo y del Nuevo, porque eso nos demuestra cómo se ha revelado Dios desde la humanidad hasta la última revelación, que es la de nuestro Señor, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Él va a conocer la historia de la salvación. También tenemos que decirle que hay la liturgia eucarística, que es la ofrenda y la bendición del pan y el vino, la plegaria eucarística, la consagración del pan y el vino, el rito de la comunión y las conclusiones
y la despedida. Todos esos elementos debemos indicárselos. No debemos dar por cierto que porque es un rito y se repite constantemente, se repite siempre igual, él lo va a entender. Debemos explicárselo qué viene primero, qué viene después, para que él lo pueda vivir, teniendo en cuenta, querido catequista, que nada vive ni celebra lo que no conoce. En otras palabras, es muy importante que nosotros como catequistas, además de formar nuestros interlocutores en la fe, lo formemos también en la liturgia, en una catequesis litúrgica. ¿Por qué razón? Y no va a resultar tan difícil, porque como les dije anteriormente, la mayoría de los contenidos de la catequesis están en la liturgia y es nuestro deber para que pueda haber fruto en ellos. Vamos a darle el pase a nuestra amiga Odalis. Continuando con lo que dice Vaticano II sobre la liturgia, tenemos que en el elemento presencia de Cristo en la liturgia, nos lleva a decir que Cristo siempre está presente en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando se lee la palabra, es el mismo Cristo quien habla. Cuando está en presente también en la especie eucarística, está presente en la asamblea, está presente en los sacramentos, porque cuando se bautiza, cuando se realiza los sacramentos, está Él presente. Y también está presente en la asamblea eucarística. ¿Por qué? Porque cuando se canta y se ora, ahí está Cristo, porque Él nos dijo que estaría con nosotros siempre. Tenemos que la preexigencia de la fe y la conversión. De aquí que nos dice este elemento que se necesita tener, se exige la fe para entrar a la liturgia. ¿Por qué? Porque si no tiene una preparación, pues, ¿cómo les diría? Es un poco difícil de que comprenda todo lo que se le dice. De allí que entonces debemos, el Sacrosanto Concilio dice que a los creyentes los prepara ya a los sacramentos, pero a los que no, a los que se inician, los prepara y los lleva a la conversión. Les anuncia el querigma, pues se lleva a la conversión, porque no está aún preparado para recibir la liturgia. De ahí que tenemos que estar nosotros los catequistas, de que esté bien convertido el interlocutor para poderlo llevar a la catequesis, a la liturgia. Tenemos en el Sacrosanto Concilio el otro elemento que dice que necesidad de las disposiciones personales. De aquí que nos dice que debe haber consonancia con el ánimo y con la voz. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nuestros fieles van a la celebración eucarística como lo podemos ver, sin ánimo. ¿Por qué? Porque muchas veces no comprenden lo que está pasando en cada una de esas partes, como lo decía Hilda, de la celebración. De allí que nosotros tenemos que indicarles todo lo que sucede para que ellos tengan esa consonancia, por lo menos que se debe hacer, cómo y para qué. Tiene que tener todos esos componentes para que él esté bien fundamentado en lo que sucede en toda esa celebración eucarística. Y de allí que para que sea y tienen que estar muy pendientes los sacerdotes, porque ellos dicen, bueno, ellos manejan esa parte que fue válida la celebración,
pero para que sea de verdad fructífera, tiene que tener esas partes, ¿verdad? Que debe tener que sea activa, que sea fructuosa y que sea provechosa para toda la feligresía. Tenemos que también en el otro elemento, liturgia y los ejercicios piadosos. La iglesia no abarca toda la liturgia, no abarca todo la iglesia, sino que también ahí hay ejercicios piadosos. Ejercicios que debemos estar muy pendientes de que deben ser educados, deben ser formados, porque de ahí viene la religiosidad popular y la piedad popular. Y estos ejercicios tienen que ser nosotros los catequistas tenemos que estar muy pendientes de esto y somos como los responsables de esa parte para que no se caiga en religiosidad nada más, en rito y no se sepa qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo sobre qué es lo que pasa en la parte en la Navidad, cuando se prepara la Navidad. Hacemos el árbol de Navidad. En muchas partes se hacen árboles de Navidad y esos no son de nuestra cultura. Entonces, eso lo tenemos que evangelizar. Tenemos que aplicar el evangelio ahí, en esa parte, para que pueda surtir efecto. Tenemos también que en el numeral 59 del Sacrosanto Concilio nos dice que la comprensión de los signos sacramentales es muy necesario que se comprendan los signos sacramentales, pero empecemos por ver qué son los sacramentales. Los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia, a diferencia de los sacramentos que lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Para que un fiel esté bien dispuesto, tiene que tener eso bien claro sobre los signos, porque el sacramento se da en composición del sacramental con las palabras y la forma que dice el sacerdote, para que surja la gracia divina. También tenemos en el Sacrosanto Concilio 102 el sentido del año litúrgico. Muy importante esta parte, porque la Iglesia, ella como esposa de Cristo, ella celebra cada año este año litúrgico, y así como lo hace en esa Pascua de Resurrección que se hace en todos los domingos, pues al igual, en el año litúrgico tenemos el centro, que es del ciclo que se recorre a través de los tiempos litúrgicos, y ahí sucede que, la Pascua, y tenemos que eso sucede desde la Navidad, la Epifanía, y luego viene la Redención, y tenemos todos esos tiempos litúrgicos que son muy ricos si nosotros los catequistas pues ayudamos a nuestros interlocutores a formarlos, diciéndole todo lo que se desarrolla en esos tiempos litúrgicos, y es muy provechoso para nosotros los catequistas que nosotros nos llenemos bastante de esos conocimientos, porque es una herramienta para cuando nosotros vayamos a planificar los cronogramas de los diferentes itinerarios, ¿verdad? Bien sea de los de adultos o bien sea de los niños. Tenerlo muy presente lo que sucede ahí, para que el niño no metamos un tema en mayo
que se tiene que dar en Navidad. Eso para que lo tengamos bien claro. Y es un camino de fe. Si lo vemos, es un camino de fe que va educando, que va formando al fiel, ¿verdad? Y de ahí va a salir, pues, bien, si se maneja esa parte del año litúrgico, pues va a dar mucho provecho. Tenemos también en el Sacrosanto Concilio, en el 106, la revalorización del domingo, donde tenemos que, por una tradición apostólica, como ya sabemos, que es el día del Señor, el día de la resurrección. Y tenemos que eso manejarlo con esos valores que tiene el domingo para toda la celebración, en la celebración del domingo, que debemos tener presente, que debemos educar a los fieles, llevarlos a que sepan que ese es el día de descanso, que es el día las cosas santas, de las cosas santas, no de las profanas, y tiene un valor muy, yo diría, grande ante los ojos de Dios cuando se hace en familia. En familia, ¿por qué? Porque si tenemos que se hace en familia, se llega a que tenemos, vamos a hacer un proyecto en común. ¿Cómo ese proyecto en común? Bueno, asistimos a misa primero, luego vamos de paseo, se come juntos, se hacen los quehaceres juntos, y de verdad es un valor invaluable que no se puede cambiar por nada. Y le hace mucho bien a toda la familia. Porque en estos tiempos, bueno, falta mucha comunicación y ese es el día de nuestros encuentros. También ahí nos encontramos con el día que nos convoca la iglesia. Ese es el día que nos encontramos y eso tiene que ser de alegría para todos. Y tenemos también otro elemento que es muy importante, que es la dignidad de la música sagrada. ¿Qué nos toca ahí? Que es un vehículo. Es un vehículo para la fe. De allí que si nosotros tenemos presente esta dignidad que tiene la música, le vamos a sacar mucho provecho. Porque ahí vamos a unir que, como les digo, que esa parte, si nosotros unimos todo lo que en esa celebración litúrgica, que los cantos vayan acorde con el tiempo, que trabajar en eso, ¿verdad? Con ese grupo de cantores que hay en las iglesias, para que eso pueda surgir, para que concuerde con la palabra, que vaya acorde todo al ritmo de la música. ¿Por qué? Porque decía San Agustín que él cuando oía la música, eso le daba una inspiración que él lloraba. Y eso acerca al fiel a Dios. ¿Y por qué nosotros los catequistas no educar a nuestros cantores, a esa pastoral de música, a que también hagan lo mismo? Que cuando ellos canten, nos unamos todos a Dios.